el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, presenta el día de hoy la conferencia técnica virtual Riesgo Eléctrico, recomendaciones para la elección correcta y mantenimiento de los equipos de protección personal bajo la norma IEC en cumplimiento de las 5 reglas de oro. Para la presentación vamos a describir el currículum vitae del ingeniero Freddy Ricardo Oliva Bedón. Es un profesional con especialización en seguridad eléctrica, con amplios conocimientos en normas nacionales e internacionales IEC, aplicados al rubro de seguridad eléctrica y prevención de riesgos. Es expositor a nivel nacional en equipos de protección personal a los sectores minero, energía industrial y pesquero. Actualmente es el Product Manager de Sofamet Perú. Ingeniero Freddy. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes ante todos. Muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros. Gracias, Darwin, por la presentación. Y bueno, gracias a los participantes por acompañarme en esta experiencia para poder compartir un poco los conocimientos y básicamente las experiencias. Cuando hablamos mucho de seguridad, de riesgo eléctrico, hablamos más que todo de experiencias, ¿no? Hablamos lo que está establecido en las leyes, en los códigos, en los reglamentos, tanto nacionales o normas internacionales, pero estas en su conjunto con lo que es, diríamos, la experiencia en campo, es lo que va a hacer que vayamos mejorando, levantando observaciones en las evaluaciones tanto de peligro y riesgo que siempre lo hacemos constantemente, todas las empresas o todas las personas que participamos en alguna maniobra eléctrica. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio a esta presentación, en donde les comento que consta en realidad, vamos a decirlo, de 3 partes. La primera es hablar un poco de riesgo eléctrico, recordar un poco, repasar para empaparnos un poco del tema. Luego vamos a hablar sobre algunas recomendaciones que hay que tener previas y durante a un trabajo o a una intervención eléctrica, según el RECESATE. Y por último, vamos a hablar de los equipos de protección personal, ¿no? Equipos de protección personal, los individuales y los colectivos. Un poco el tema de cómo hay que hacer el mantenimiento correcto de estos equipos, cómo escoger un equipo, un EPP o un EPC correcto y adecuado, según la necesidad o el tipo de trabajo de la intervención eléctrica que vamos a hacer. Bueno, dicho eso, tenemos aquí que es la electricidad, ya lo sabemos, es una de las fuentes importantes que tenemos en el mundo. Mucho rige y gira alrededor de la electricidad, sobre todo ahora que vamos a pasar, incluso estamos con toda la tendencia en los países del primer mundo, pasar del diésel a los carros electrónicos y muchas tecnologías más, ¿no? Siempre la electricidad es algo muy importante, que siempre lo vamos a tener de la mano, pero también, a pesar que es importante y vital para nosotros, también es muy peligrosa, definitivamente muy peligrosa, si no la sabemos trabajar adecuadamente, con los procedimientos correctos, puede llegar a ser incluso fatal. Un poco el sistema de suministro eléctrico, sé que lo conocen bien, pero bueno, acá lo vemos, tenemos el tema de generación, tenemos transmisión, distribución, y bueno, en distribución se ramifica a clientes residenciales, que ya es baja tensión, y los industriales que compran, bueno, que a una empresa distribuidora de energía y abastece o alimenta su planta, su fábrica. Valga decir que en el tema de minería es un poco al revés, la mayoría de minas compran la energía en transmisión. Ahora, ¿por qué lo comento esto? Yo sé que lo conocen perfectamente porque, bueno, en todas estas etapas de sistema de suministro eléctrico siempre va a haber una presencia de riesgo eléctrico. Siempre va a haber un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, una ampliación,
Entonces, definitivamente, tanto desde una generación hasta un cliente final residencial, industrial o minero, o un mantenimiento de línea de transmisión, de distribución, siempre vamos a hablar que vamos a estar ante presencia de un riesgo eléctrico. ¿Qué es el riesgo eléctrico? Pues acá el RCSAT nos da una definición, pero básicamente resumiríamos diciendo que es toda probabilidad de un contacto directo o indirecto que pueda tener, en este caso, el operador, ser humano, contra un circuito eléctrico. Ahora, esto también definitivamente no solamente puede ocasionar daños personales de salud al operador, sino también materiales, equipos que se puedan malograr, pararnos una planta, un circuito eléctrico, situación que en una mina, en una industria, nos puede conllevar a pérdida o a mucho valor de dinero. Definitivamente, el tema del riesgo eléctrico comprende en dos. Tenemos dos maneras, el choque eléctrico y el arco eléctrico. En el choque eléctrico vamos a tener los siguientes factores que se van a dar: factor físico, la intensidad de corriente, la tensión, si estamos trabajando en media, en alta, baja, dependiendo de la tensión, 10 kV, 22.9, 13.8, 60, 500, el tiempo del contacto de la persona con el punto energizado, y los factores fisiológicos, valga decirlo, la resistencia del cuerpo, va a depender del estado en que está el cuerpo, un estado seco, estado húmedo, que los órganos del cuerpo estén en perfecto estado. Por eso que siempre se dicen que los técnicos o operadores, sobre todo los operadores que hacen trabajos en líneas vivas, deben estar tanto física y psicológicamente en perfecto estado. Nos basamos ahorita en la parte física. Y el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo, eso va mucho de la mano con la resistencia, ¿no? Va de mano a mano, de pies a pies, de mano a pie. La resistencia, según la ley de Ohm, va a depender mucho el paso también de corriente a través del cuerpo. Justamente acá tenemos una simulación de un choque eléctrico, tema mortal, según la ley de Ohm. La intensidad sobre la electricidad de corriente sobre la resistencia. La intensidad eléctrica. Bueno, en este caso estamos haciendo una simulación de 120 voltios sobre una resistencia en cuerpo de 1000, tal como podemos ver en la imagen derecha. Tenemos una resistencia de 250 ohmios en las extremidades y 500 ohmios en el pecho para una tensión de 120, ojo, y el paso de brazo a brazo genera una resistencia obviamente de 1000 ohmios. Aplicando la ley de Ohm, diríamos que estamos ante 120 miliamperes. Y según nuestros valores promedios, que podemos revisar acá, a más de 60 miliamperes hablamos de una fibrilación ventricular, probablemente fatal. O sea, esta persona en baja tensión podría lamentablemente fallecer. En realidad, hablamos que desde 25.000 miliamperes, a resumidas cuentas, leyendo este cuadrito de acá, los valores promedios, desde 25.000 miliamperes ya puede presentarse un accidente fatal. Parálisis respiratorio, fibrilación ventricular, parálisis del corazón, quemadura. Eso abarca desde 25 miliamperes para arriba. De 25 miliamperes para abajo podemos tener contracciones musculares, sensación de dolor, límite de percepción. Entonces hablamos que menos de 25.000 miliamperes no es fatal, y más de 25.000 es muy probable que sea un accidente netamente fatal. El otro punto que habíamos visto en un riesgo eléctrico era el arco eléctrico, el arc flash.
El arc flash es definitivamente una ionización del oxígeno a altas temperaturas. Se convierte obviamente hace un motivo de una explosión. Esta explosión viene acompañada de partículas de la misma subestación, de las mismas estructuras metálicas que hay en la red o el circuito eléctrico donde se produce. Es un fogonazo, vamos a decirlo así, muy rápido, en segundos, pero a altas temperaturas. Tenemos acá una referencia, ¿sí? Son 3,5 veces mayor que la superficie del Sol. Hablamos de 17 veces el punto de fundición de cobre y 12 veces el punto de fundición del hierro. Son valores que podemos tomar en cuenta para poder darnos cuenta que el arco eléctrico o un arco flash es sumamente peligroso, que si no tenemos la ropa y la careta, obviamente, adecuada a la calorías centímetros cuadrados que corresponda, podría este operador terminar quemado, con graves, para la redundancia, graves quemaduras, y por lo tanto podría incluso llegar a la muerte. ¿Qué nos puede causar un arco eléctrico? Hay muchos factores. Definitivamente hay muchos factores que nos pueden causar un tema del arco eléctrico. Entre ellos tenemos el tema de elementos corroídos, el exceso de polvos e impurezas, y por eso siempre hacer los mantenimientos preventivos, los mantenimientos de limpieza, en las líneas de distribución, de transmisión, limpieza de aisladores, por eso que se ve mucho el tema de un mantenimiento, condensación, piezas sueltas, o sea, siempre las instalaciones deben estar con las piezas bien troqueladas, bien compactas, sobrevoltaje también, falta de ausencia de materiales aislantes, no usar definitivamente que dos partes con tensión metálicas, conductoras, hagan contacto, definitivamente va a generar un cortocircuito, por lo ende un arco eléctrico, y estas, si van a tener ese contacto accidental o casual, deberían estar aislados con su, bueno, hay mangas termocontraíbles, cintas, etcétera. Y falla o mal funcionamiento de un equipo. Definitivamente eso también, ¿no? La falla o el mal funcionamiento, el mal estado de un equipo. Por eso hablábamos, al igual que en el punto 2, es muy importante el tema de mantenimiento preventivo, revisar siempre el estado de los equipos. Muy importante eso. Ya. Importancia de medir la energía incidente. Definitivamente, si estamos hablando de un tema de arco eléctrico, es muy, pero muy importante al momento de implementar un EPP, un equipo de protección personal, como las ropas contra arco eléctrico. Vamos a decir que es importante para poder escoger una ropa adecuada, tal centímetros cuadrados, es muy importante tener el dato de la energía incidente. Normalmente y necesariamente esto se realiza mediante un estudio de arco eléctrico. Hay empresas que realizan estos, consultorías, que se dedican normalmente netamente a sacarte el cálculo de la energía incidente, expresadas en calorías centímetros cuadrados, y sobre eso recién el Departamento de Seguridad podría solicitar una ropa adecuada, siempre que sea claramente superior a la energía incidente que arroja el estudio. Ahora, acá obviamente dentro de ese estudio hay muchos factores que se toman en cuenta, muchos puntos, pero acá tenemos las más principales: el nivel de tensión, la capacidad de cortocircuito, el tiempo, ¿sí? Por eso siempre es importante tener el tema de los relés de protección, distancias a las que estoy expuesto. La distancia es muy importante, determinar las distancias, sobre todo si son lugares que tenemos visitas, ¿no? Hasta qué parte un operador puede acercarse
a un posible zona de arco eléctrico y esa persona tiene que estar con el equipo, con la ropa adecuada a las calorías centímetros cuadradas que arrojó el estudio. Si tenemos un supervisor que va más atrás, que no hace la intervención con esta persona, si va a estar más atrás y lo tenemos delimitado, podría tener una ropa menor, de menor caloría, porque a más distancia va bajando las calorías en centímetros cuadrados. Y también una persona que tal vez es ajena a la empresa, solamente va de visita, también va a tener un punto hasta dónde llegar. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que hasta donde te señalicen, la incidencia, la medida de energía incidente en calorías de centímetros cuadrados va a ser menor a 1.2. Si es menor a 1.2, estaríamos hablando que a lo mucho en el caso de darse, te podría generar una quemadura de segundo grado que una persona se puede recuperar. Pero que bueno, definitivamente por eso el tema de las distancias es muy importante. Yo personalmente a veces hago visitas a empresas distribuidoras, generadoras, a minas, y siempre hay que tener presente eso, ¿no? Hasta dónde nos permiten ingresar. Definitivamente a veces queremos entrar, valga la redundancia, más adentro de la instalación para ver los equipos, pero si no tenemos la ropa adecuada, definitivamente sería una imprudencia entrar. Entonces, si vamos a entrar a hacer una visita técnica, a revisar un equipo, a medir con nuestra cámara termográfica, que ya es un trabajo tipo proximidad, habría que contar con los EPPs y por ende también con la ropa, con la medida en cal centímetros cuadrados que corresponde a ese circuito eléctrico. Acá son uno de los ejemplos que por qué es importante medir la energía incidente. Tenemos acá en a la mano derecha un overall de 25 cal centímetros cuadrados que fue expuesto a una energía incidente de 37. Definitivamente la ropa vemos que termina fatal y por ende el operador que lo hubiera aportado también hubiera terminado fatal. Entonces no es lo que se quiere a nivel de seguridad. Es por eso que es muy importante medir la energía incidente. Y sobre ese resultado siempre ir al inmediato superior, ¿no? Al siguiente. Siempre estar un poco sobreprotegido. Hasta ahí hablamos un poco de riesgo eléctrico, ahora vamos a hablar un poco de lo que es las responsabilidades tanto de la empresa que contrata, mejor dicho, a los operadores, a los electricistas, las responsabilidades que tienen ellos con sus trabajadores y también de las responsabilidades y los derechos que tienen el trabajador o el mismo operador. Para ello vamos a recordar un poco acá la jerarquía legal aplicada a trabajos eléctricos que tenemos acá en nuestro país, en Perú, liderada por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783. Tenemos luego el Código Nacional de Electricidad, donde hay muchos factores. Y también, por último, tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Actividades Eléctricas, más conocida como el RECESATE, última versión 2003. Ahora, esto es fiscalizado por el Estado. En la fiscalización del Estado tenemos pues al OSINERMIN, tenemos la prevención. ¿Quién hace la prevención? Definitivamente la prevención lo hace la Jefatura de Seguridad y Salud del Trabajo, Salud Ocupacional, y la participación lo hacen netamente los trabajadores. Cuando hablamos también de que tenemos las fiscalizaciones se hacen tanto por la Ley 29183, el Código Nacional de Electricidad y el RECESATE, hay que recordar que el RECESATE también nos hacen saber que si hay un aspecto de peligro, riesgo, una evaluación de peligro y un riesgo que no está contemplado por ninguna ley o código o reglamento nacional, el mismo RECESATE nos permite, en el caso que no lo hayamos contemplado, que podemos guiarnos
de las normas internacionales. ¿Sí? En primera instancia lo menciona la IEC y también obviamente menciona a la SCTM, a la NFPA, que son también normas internacionales, obviamente, de mucho respaldo. ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades? Bueno, acá tenemos, vamos a revisar algunas, responsabilizarse, eso es, la primera es fijo, ¿no? Responsabilizarse ante el Estado, ante el ente supervisor, ante el SINERMIN, ante el Ministerio de Trabajo, definitivamente sobre sus trabajadores, sobre el bienestar y la seguridad de sus trabajadores, tanto de sus trabajadores y como de los trabajadores de sus contratistas. En este caso un poco dirigido a las minas, a las industrias, ¿no? A veces las industrias, la parte eléctrica, mantenimiento lo tiene subcontratado, entonces el jefe de seguridad de esa industria tiene que velar por responsabilizarse y velar la seguridad de sus trabajadores y de los contratistas, de los trabajadores de los contratistas que están dentro de sus instalaciones. Lo mismo para la minería o para cualquier otra empresa, ¿no? Acá tenemos Enel, que tiene aproximadamente más de 10 contratistas, los del sur, que tiene, si no me equivoco, 2, 3 contratistas, tenemos Hidrandina, también tiene sus contratistas por el norte, CEAL por el sur, entonces todos se hacen responsables de sus trabajadores y de los trabajadores de sus contratistas. Ejecutar programas de adiestramiento y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Son capacitaciones, o sea, el personal puede recibir infinidad de tipos de capacitaciones, eso no hay un límite, pero en seguridad y salud en el trabajo, mínimo deben tener 4 al año. Lo ideal sería que tengan lo mayor posible y estas bajo escenarios reales a su trabajo, ¿sí? Al tipo de trabajo que hay, o sea, si estamos hablando ahora de electricidad, tiene que ser obviamente capacitaciones de seguridad y salud del trabajo, hablamos de riesgo eléctrico. Que estas personas sepan identificar, repasen el RECESATE, ¿sí? Sepan el procedimiento de las 5 reglas de oro, si hacen trabajos con tensión, que pasen sus exámenes y evaluaciones físicas y psicológicas. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Recuerden que mínimo no pueden ser menos de 4 al año. Lo ideal y lo que yo invito a todas las jefaturas es que siempre estén en constante entrenamiento. Proporcionar los EPPs y EPC, los equipos de protección personal y los equipos de protección colectivo. Esa es una obligación de las entidades. Supervisar los ensayos periódicos de los EPPs y los EPC, claro. A ver, todos los equipos de protección personal definitivamente tienen que pasar un ensayo periódico. Esto se establece desde las normas internacionales, perdón, de las normas nacionales, RECESATE, y estos obviamente están respaldadas por las normas internacionales, ya sea la del fabricante, la IEC o la STM, si es una fabricación americana, en este caso el EPP. Entonces, siempre tienen que tener ensayos periódicos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser supervisado por las entidades. Ahora, cuando hablábamos hace un rato de las capacitaciones, quiero dejar claro que las capacitaciones tienen que ir de acuerdo al perfil de trabajo del operador. Digamos, si tenemos un operador que trabaja en subestaciones, estaría además y que este operador lleve una capacitación de trabajos en altura, porque definitivamente él no hace trabajos en altura, ¿sí? Entonces, se debería especializar la capacitación para trabajos en subestaciones. Y viceversa, ¿no? Tenemos un liniero que tiene que recibir capacitaciones netamente en lo que son trabajos en altura, trabajos en líneas, saber trabajar en líneas con ternas paralelas, qué sé yo. Pero, obviamente, no podría llevar a otro tipo de entrenamiento. No puede llevar un entrenamiento de espacio confinado, porque él no trabaja
tiene que ser de acuerdo al perfil. Seguro la ficha de instrucción entre el link de la opuesta ficha, lo que sale Ya. Implementación de jerarquía de controles. Bueno, esto también es muy importante, que tiene que ser dado por las empresas. Es muy importante que también los operadores sepan a veces cuando hay una evaluación de un riesgo, de un peligro y de un riesgo, a veces los técnicos lo primero que agarran y piden son los EPPs, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, como Sofamel, somos fabricantes de EPPs y diríamos, sí, claro, compren EPPs, pero a ver, atrás de todo esto no es comprar por comprar, hay una implementación de jerarquía de controles. Tal como pueden ver en esta pirámide, el EPP es el último eslabón de la jerarquía de controles. O sea, lo último que nos puede pasar en un control es comprar un EPP, cuando ya no podemos controlarlo. Vamos a decirlo así. Entonces, tenemos la eliminación, esta normalmente se implementa o se hace desde la ingeniería, del circuito eléctrico, cuando se hace el circuito eléctrico, cuando se instala por primera vez. ha cambiado. Tenemos luego el tema de la sustitución. Tenemos la sustitución. Este de aquí es, bueno, poder cambiar, si el procedimiento, si nos dicen, un ejemplo, que vamos a hacer una maniobra con candados y vemos que el tema de candados no está funcionando, pues definitivamente podemos hacer otro tipo de tipo de trabajo. ¿Sí? Con los bloqueos no está funcionando por candado, podemos hacer otro tipo de procedimiento o otro tipo de corte. Sustituir el trabajo uno por otro. Controles de ingeniería. Acá normalmente viene el tema ya de ver equipos más sofisticados, ¿no? Equipos sofisticados de fábrica, tal vez reemplazar un equipo que ya venga con una propia protección, con un propio sistema de aterramiento. Entonces, definitivamente, eso ya es un control de ingeniería. Control administrativo, capacitaciones, poner señalizaciones, capacitar al personal, como le dije hace un rato, perdón, señalizar los lugares, señalizar e identificar los peligros y los riesgos que hay en la zona de trabajo. Y si a pesar de todos estos controles, igual sigue habiendo la posibilidad de peligro y riesgo de un accidente, ya viene la implementación de equipos de protección personal. ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos del empleado? Hace un rato hemos conversado sobre las obligaciones que tiene el empleador. Ahora vamos a hablar cuáles son las obligaciones y derechos del empleado. Definitivamente acá tenemos algunos de los trabajadores temporales. Este es un derecho, ¿no? Tanto un trabajador temporal como un trabajador fijo, vamos a decirlo así, tienen los mismos derechos y niveles de protección en materia de seguridad y salud. Si es un practicante, si es un trabajador solamente para este servicio, para este mantenimiento, tanto ese mismo trabajador que uno mismo que es contratado tiene el mismo nivel de derecho en protección a materia de seguridad y salud. Una obligación es usar correctamente los EPPs y los EPC que le facilita la entidad, comunicar inmediatamente a la jefatura sobre las condiciones inseguras. Si dentro de nuestra evaluación de riesgos, de peligros y riesgos que hacemos previo a un trabajo, a una maniobra, encontramos una condición insegura, donde ya vamos a hablar más adelante que no deberíamos de intervenir, sino informar a nuestro jefe inmediato superior, es una obligación nuestra informar de manera inmediata, ¿no? Esas acciones inseguras. Velar por el cumplimiento de las medidas y prevenciones y colaborar plenamente en las investigaciones en el caso que se haga un lamentable accidente, ¿no? Siempre es importante
colaborar, decir la verdad ante un accidente, con el objetivo, yo creo que el objetivo más en el fondo vamos, que es tratar de ver cuál fue el error, porque los errores somos humanos y podemos cometer errores, y es justamente el trabajo del área de seguridad y salud ocupacional que se va a encargar de ver algún bloqueo para que se reduzca esta posibilidad de que vuelva a pasar este mismo error. Que sea un error humano, sea un error por un EPP, sea el error por una mala maniobra, un mal procedimiento que no tuvieron en cuenta. Entonces, pero muy importante eso, ¿no? Siempre colaborar plenamente con las investigaciones. Las investigaciones nos van a ayudar, o van a ayudar, en este caso, jefe de seguridad, a poder hacer una mejora en la implementación de seguridad y salud, en la evaluación de riesgos y peligros. Esto está sustentado en el artículo 26, hay varios incisos, hay varios incisos sobre que nos detallan más obligaciones y derechos del empleado, artículo 26 de RCSATE. Lo pueden revisar ahí. Acá tenemos la curva de Bradley-Dupont. Bradley-Dupont, un poco mal en inglés. En esta curva, esta es la cultura de seguridad que tiene cada empresa o cada organización. Básicamente es medida por la tasa de accidentes y sobre ello tenemos un ratio de 0 a 10. Hablamos si nuestra tasa es sobre 10. Tenemos una cultura de operadores reactivos. ¿Qué significa el operador reactivo? Es el operador que en realidad nunca usa sus EPPs. Es el operador que normalmente te dice que nunca le va a pasar un accidente, que tiene años trabajando de esa manera y nunca les ha pasado nada, que subestima su propia integridad, vamos a decirlo así. Definitivamente él tiene una reacción reactiva. El supervisor le dice y tiende a tener siempre una respuesta, a contestar. Si nuestra tasa va sobre 8, diríamos que tenemos un dependiente, una cultura dependiente. La cultura dependiente es el operador que tiene sus EPP, que no se los pone, pero que cada vez que nos llega una supervisión, solamente para pasar la supervisión y no tener nuestra multa, nuestra infracción, nuestra observación, se colocan los EPPs. Se pasan la voz entre ellos, ¿no? Ahí viene el supervisor, ahí viene el ingeniero, se colocan los EPPs. El ingeniero se da la espalda, el supervisor se da la espalda, se lo retira. Es el dependiente. Depende que el supervisor, que el ingeniero, que el encargado de la obra, el residente, esté pendiente de él. Depende de eso. Cuando la tasa de accidente es sobre 4, hablamos de un independiente. El independiente es el que tiene sus EPPs. Él tiene sus EPPs, pero él se protege, tú vas, te haces una inspección y él tiene sus EPPs, bien al casco, al guante, tal como le ordenaron en la capacitación. Pero tú miras a su compañero de la cuadrilla, de su propia cuadrilla, su compañero, y él no tiene el EPP, no se puso el casco, no se puso el casco con el barbiquejo, no se bajó la careta. Entonces, ese es el independiente, el que se cuida a sí mismo y no le interesa o no aconseja a los compañeros que tienen su cuadrilla. Solo él se cuida, es independiente, no le interesa a los demás, ¿no? Y lo ideal es la tasa con el nivel 2, el interdependiente. El interdependiente, definitivamente, este es el ideal, ¿no? El que se cuida a sí mismo, tiene sus equipos de protección personal, pero también cuida a los demás. Y también se cuida a los demás, mejor dicho. O sea, se cuida así y se percata que sus colegas también cumplan los procedimientos, estén puestos sus equipos de protección personal, hagan caso al supervisor, o sea, todo tal cual se indicó en la charla previa al trabajo. Y bueno, acá vamos a hablar sobre algunas consideraciones
previas al trabajo. ¿Qué nos dice el recesante artículo 10 o la ley? Que todo trabajo eléctrico debe ser asignado por persona capacitada, entrenada y autorizada. ¿Sí? Esa última palabra es muy importante. Uno puede ser ingeniero electricista, puede ser técnico electricista, puede ser capaz de haber llevado entrenamientos incluso, pero si no estás autorizado a ejecutar esa inspección o ese trabajo, no lo puedes hacer. No, él no está autorizado para hacer ese tipo de trabajo, no está reconocido en la nómina que debe tener centro de control incluso, ¿no? Porque él puede decir yo soy ingeniero, tengo cursos, tengo entrenamiento, tengo horas de efectividad, pero si no está autorizado no puede realizar el trabajo que han asignado. Medidas de seguridad. Acá tenemos algunas medidas en caso que se detecte un riesgo, lo que hice hace un rato, en el caso de que se detecte algún riesgo que no se pueda controlar, hay que suspender el trabajo. ¿Sí? Y inmediatamente informar a nuestras jefaturas para que ellos hagan el control efectivo sobre el riesgo. ¿Sí? Ellos harán los controles debidos y evaluarán si el trabajo se puede reanudar o en todo caso este trabajo se suspende hasta que se levante dichas observaciones. Esto lo pueden sustentar en el artículo 26 de RCSAT. Y en todo momento definitivamente hay que respetar las distancias mínimas de seguridad, estas que están establecidas en el Código Nacional de Electricidad, en dicha tabla. Una tabla, creo que todos tenemos acceso a esta tabla, el Código Nacional de Electricidad. Como mínimo debemos de respetar esta distancia de seguridad. Bueno, ya va a depender del protocolo de seguridad y salud ocupacional de cada empresa que pueda ampliar un poco esta distancia con un factor de seguridad. Conozco varias empresas que lo tienen un poco más amplio para poder proteger un poco más al empleador ante una eventualidad. Importante poder hacer su hiperidentificación de peligros y evaluación de riesgos. Tenemos acá dos casos. Tenemos un peligro, la primera imagen de la mano izquierda, trabajos en altura. ¿Cuál sería su riesgo? Ahí claramente lo dice, caída de distinto nivel. Y su control, que esta persona pues use el tema de arnés, sus EPPs, que haya llevado su entrenamiento de trabajos en altura. Definitivamente eso es lo que va a influenciar. Y el de la mano derecha, eso es un trabajador en baja tensión. Es un peligro trabajar en baja tensión. ¿Por qué? Recuerden que no dice RCSAT, trabajar en baja tensión se tiene que considerar siempre energizado. Así se haya demostrado lo contrario, baja tensión se va a tratar como una línea viva. Eso es lo que nos dice el RCSAT. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Electrocución, un arco eléctrico. En baja tensión, obviamente, el arco eléctrico es por contacto. En media y en alta, no necesariamente va a ser por contacto. Y en control, definitivamente, usar sus EPPs, ¿no? Equipos de protección personal, su guante eléctrico, su casco con barbiquejo, su ropa contra arco, su careta, sus herramientas aisladas, sus botas, su alfombra en el suelo, para sumar todo el tema de protección. Entonces, eso es muy importante el control. Medidas de seguridad. Esto es importante. Durante la etapa que exista una exposición al arco, si yo estoy entrando a una celda o me estoy acercando a una línea, una terna energizada y estoy a la zona con tensión, definitivamente siempre hay que tener la careta en la cara. Siempre hay que bajarlo. Si vamos a estar expuestos al arco eléctrico, hay que estar con nuestros EPPs adecuados. Pepa, por favor, te vas a ir. Mantener la concentración en la tarea. Esto es muy, pero muy importante. Siempre hay que mantener la concentración en la ejecución de la tarea. ¿Sí? No
en el momento que vamos a entrar en la charla previa, obviamente por eso también a una persona se le hace una evaluación psicológica para ver si es una persona que se puede concentrar, que pueda trabajar en equipo, dejar los problemas atrás en casa y en ese momento concentrarse, ¿no? Es un poco de concientización que yo siempre hago en mis charlas y les digo a los operadores que no hay problema que se pueda solucionar, los problemas llevarlos al momento del trabajo nos puede salir fatal. Estamos pensando en el problema que tenemos en casa y por producirse un accidente capaz nunca lleguemos a casa y no lo solucionamos. Entonces, tranquilos señores, que los problemas los dejamos en casa, ejecutamos el trabajo, terminamos, salimos sanos y salvos y podemos ir a casa a solucionar ese trabajo, ese problema. Es una recomendación que siempre doy, le vuelvo a dar, aprovecho esta oportunidad y lo vuelvo a dar. Buenas tardes, dígame, ¿qué puedo ayudarlo? Bueno, lo otro es mantener la concentración en la... Bueno, ya hemos dicho eso. Lo otro es, perdón, Sí, cuando ingeniero, hablamos puede por ingresar teléfono al link y al acceso, sí, por favor ingrese. o queremos tomar fotos, Ingeniero, el evento la empezó a las 4 recomendación en que punto. siempre Por doy es favor, hacerlo de estamos manera en el estática. evento. Es Y tarde de vamos a... escribirme al WhatsApp, yo le voy a tardar de responder, pero no le aseguro. Ya empezamos, en todo caso puede ingresar al Facebook del capítulo. a ver, les digo, les decía que si van a hablar por teléfono, van a tomar fotografías, la recomendación del caso es hacerlo de manera estática y en un lugar, obviamente, donde estemos a las distancias respetando la distancia de seguridad. No es recomendable hablar por teléfono o tomar fotos movilizándonos por el largo de la subestación. ¿Por qué? Porque definitivamente podemos distraernos con la llamada, entretenernos con la llamada, con intención, y vendría lo que sería un accidente. Recuerden que media tensión no necesitamos tocar el punto energizado en la que cruzamos la línea de fuego, ya se puede generar un arco eléctrico y nos tocó el accidente, lamentablemente. Entonces, siempre estáticos, por favor. Acá tenemos una más. Ay, perdón, ejecución de la tarea. En lo que es ejecución de la tarea, nos dice el recesante artículo 28, ¿sí? Que previo a todo trabajo hay que hacer una instrucción previa. ¿Qué hacemos en una instrucción previa? Pero lo básico que deben de tener es reconocer la zona de trabajo, repasar el trabajo que se va a efectuar, reconocer el lugar de trabajo, si tenemos dos ternas, saber en qué terna vamos a trabajar, ¿no? La que está desenergizada, valga decirlo, y sobre todo poder evaluar los peligros y los riesgos. Eso siempre tiene que haber la charla previa al trabajo. Y también lo que se tiene que hacer previo al trabajo es la inspección, revisar o la inspección de los equipos de protección personal. Porque lo que se hace previo a un trabajo es inspeccionar. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera visual. Inspeccionamos los equipos de puesta a tierra, inspeccionamos las pértigas que no estén de polvo, ¿sí? Porque el polvo puede ser un conductor, los guantes los inflamos, definitivamente que la careta esté bien, que el casco esté bueno, en buen estado. Inspeccionamos nuestros CPPs, que los arnés definitivamente que no estén descosidos. Entonces, definitivamente, inspeccionamos nuestros CPPs también previo al trabajo. La ejecución de la tarea. Ante la presencia de un sismo, bueno, señores, ante la presencia de un sismo, siempre mantener la calma. Siempre mantener la calma y retirarnos de la zona de trabajo. Acá yo también doy otra recomendación. Y siempre digo que en realidad ningún equipo, ¿qué les digo yo? Ningún equipo que hayan podido dejar adentro es más valioso que la propia vida de ustedes.
en realidad tiene que salir sin nada. Y dejar a un equipo que por ahí su jefatura le dijeron que es un equipo valioso, es una cámara termográfica, el RCSAT lo respalda. Eso indica claramente al RCSAT. La jefatura precisa decir, ustedes tienen que salir. No pueden intercambiar prácticamente su vida por un equipo, por más costoso que sea. Ténganlo presente. Es muy importante. Y ubicarse en zonas seguras, obviamente también. En lugares de poca y baja iluminación, bueno, usar iluminación artificial, ¿sí? Iluminación auxiliar siempre es bueno. Y también siempre hay que inspeccionar si hay algún desplome por tema de envejecimiento, en los techos, en las paredes de la subestación donde vamos a intervenir. Esto en el caso, obviamente, de que sea, en el caso de que sea una subestación, vas a decirlo. Acá tenemos otras recomendaciones más. Y diríamos que acá dice, si el trabajo exige, bueno, acá hablamos de posturas forzadas, máximo 2 horas, todo lo que es el tema de postura forzada, máximo 2 horas. Acá también hay un factor importante, que el tema de ergonomía, es un tema muy importante en la ejecución de la tarea, y las personas máximo podrían cargar un operador 25 kilogramos. El RCSAT no dice que máximo pueden cargar 25 kilogramos. Y como máximo da una opción de 40 kilogramos en el caso que esta persona de todo y esté totalmente aislado. Y esté aislado. Está entrenada, tenga totalmente aislamiento. Pero lo normal es 25 kilos. Y en el caso de las féminas, de las mujeres, de las damas, 15 kilos como máximo. Porque nos dice acá, verificar que no existan elementos extraños. Miren, acá, obviamente siempre, a veces viajo tanto por Lima. En Lima me ha pasado en las afueras de Lima dicen haber presencia de animales, roedores, zorros, ya yendo un poco para la sierra, para la minería. Me hablan de los zorros, de animales silvestres, un poco yendo fuera de Lima, de las ratas, roedores, palomas. Entonces esta afuera, el animalito se asusta por el hecho que nosotros abrimos sin tomar ninguna precaución, y ese animalito podría hacer contacto con alguna fase, no es un cortocircuito, es un arco eléctrico, dependiendo la situación. Entonces, una de las recomendaciones, y es más, nos expondríamos nosotros mismos que se genere un arco o un corto delante nuestro. Entonces, una de las recomendaciones que se da siempre es verificar elementos extraños. Yo veo una buena costumbre en una empresa de que cada vez que iban a entrar a una subestación, y se los comento porque sería bueno que los que lo tienen, bueno, los felicito, y los que no, lo puedan implementar, es que antes de abrir una subestación ellos tienden a golpear la puerta unas 3, 4 veces. Es la primera vez que yo vi, pensé que alguien entra y de broma yo, que está tocando la puerta. Entonces, golpea la puerta fuertemente, las 3, 4 veces, y se esperan por lo menos unos 30 segundos, que es el tiempo que más o menos le darían, si es que, obviamente, como ellos golpean este animal, roedor, o lo que pueda haber, o paloma dentro, se asusta, sale, y si se generara un corto o un arco por algún contacto de este animal, no te va a pasar nada, porque tú estás fuera de la subestación, la puerta está cerrada. Entonces, te va a ayudar, es una muy buena práctica. Y si no pasa nada, recién 30 segundos, pues abrir la puerta y definitivamente vas a poder ingresar. Bueno, hasta ahí ya hemos hablado un poco de lo que es riesgo eléctrico. Vamos a entrar a hablar ahora sí de los equipos de protección personal y los equipos colectivos. Y bueno, para
ello vamos a empezar hablando de los tipos de trabajo que tenemos. Instalaciones eléctricas, básicamente sabemos que existen también otras como las de proximidad, ¿no? Y vamos a hablar acá de los trabajos eléctricos sin tensión y contención, ¿no? Entonces, sin tensión, que es lo que es donde nosotros vamos a profundizar, porque en trabajo sin tensión se aplican las 5 reglas de oro. ¿Qué nos dice RCSAT? Que todo trabajo eléctrico de su preferencia deberían hacerse sin tensión. Solo trabajos que, bueno, que estén aceptados y autorizados en su procedimiento interno de trabajos de seguridad y salud del trabajador, que puedan realizar trabajos con tensión, esté permitido, lo pueden hacer. Pero también nos dice RCSAT que este personal, operadores, técnicos, ingenieros que realizan trabajo con tensión, deben estar inscritos en una nómina, reconocidos como trabajadores para TCT, reconocidos también porque llevan un entrenamiento aparte físico y psicológico. Entonces, en realidad, el trabajar con tensión es todo un arte, lo diría yo.